Buenos días, tal vez podríamos ir empezando. Miguel, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me Buenos días. escuchan? Sí, escucha bien. Buenísimo. Entonces, bueno, cuando quieran, empezamos. Sí, yo creo que podrías ir empezando, ya se van viendo más personas. Muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que nos hemos quedado ayer. Hemos acabado por estudiar un universo de materia y radiación con curvatura nula, ¿no? Entonces, para eso habíamos definido aquí una densidad total, que va a ser la densidad de materia más la densidad de radiación. Obviamente hemos metido esto en nuestras ecuaciones de Friedman, de esta vez escritas en términos del parámetro de tiempo conforme, que era ese parámetro eta. Y el problema básicamente se reducía a encontrar una constante de integración, ¿no? Porque las ecuaciones de Friedman se pueden resolver bajo esta parametrización del tiempo directamente y había que encontrar esta constante de integración B. Finalmente, bueno, se encuentra la constante de integración, se mete eso a la solución y se ve cómo es que evoluciona el factor de escala respecto del tiempo conforme, ¿no? Donde habíamos definido un parámetro de tiempo, digamos, crítico, que va con la densidad de la igualdad entre materia y radiación y el factor de escala también en la igualdad de materia y radiación. Y hemos visto que de hecho cuando el tiempo conforme es mucho menor que este parámetro crítico, entonces el universo es dominado por la época de radiación, y por otro lado, si el tiempo es mayor que el tiempo crítico, después de que se ha llegado a la igualdad entre materia y radiación en densidades, entonces el universo es dominado por materia, ¿no? Y bueno, como les había mostrado, entonces esto se puede ver, digamos, en este gráfico, obviando, si quieren, esta línea naranja, que es la densidad de la constante cosmológica, la densidad asociada a la constante cosmológica. Tendríamos esta línea verde, que es la densidad de radiación, y la otra es la densidad de materia, ¿no? Una va con a la menos 3, que es la densidad de materia, acuérdense, y la otra va con a la menos 4, que es la densidad de radiación, ¿no? Entonces, en particular, hay un punto donde las dos son iguales respecto a los parámetros que conocemos para el universo, obviamente, ¿no? Y podemos ver que en tiempos iniciales la radiación domina, y en tiempos altos o tiempos finales la materia es la que domina sobre la radiación, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a estudiar otro modelo de universo que se aproxima mucho a lo que conocemos para nuestro universo, es decir, a este gráfico de aquí, donde de hecho para tiempos largos tenemos que la constante cosmológica domina, ¿no? Entonces, podríamos nosotros partir por estudiar un universo de dos componentes todavía, que sea dominado por materia y por la constante cosmológica, ¿ya? Entonces, de nuevo vamos a estudiar el caso plano. Miguel, un ratito, Dime. perdón que te interrumpa, es que se escucha un poquitito cortado de tu micrófono. A ver, déjame ver un ratito esto. Eh, em, Tal vez sea la conexión de internet. Todos están con ese mismo problema. Me parece que sí, se escucha medio, no sé, medio rarito el micrófono. Ya, a ver. O sea, en general se me escucha un poco cortado, dices, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo más que cortado es como que se escuchaba medio, no sé cómo decirlo, no tan claro, algo por ahí, pero no sé si a los demás igual les pasaba. A ver, ¿y ahora cómo se escucha? Yo en lo personal lo escucho mejor, pero no sé si los demás también. Ya, a ver, déjame ver un poquito esto.
escucha mejor, dice. Pando el micrófono con mi mano o algo por el estilo. A ver, voy a tratar de continuar y si sigo con el mismo problema me avisan, por favor, para ver de solucionar esto de alguna forma. Muy bien. Ahora se me escucha bien, ¿no? Sí, Ya. Entonces, esta es una buena aproximación de nuestro universo. Y entonces, en este caso en particular, nuestra ecuación de Friedman la podemos escribir entonces como esta densidad dimensional de materia que escala con el cubo, ¿no?, del factor de escala y la densidad de la constante cosmológica. Por otro lado, también teníamos el vínculo que cuando el tiempo es igual al tiempo presente, es decir, que el factor de escala es igual a 1, entonces tenemos esta ecuación de aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Es escribir la ecuación de Friedman, ya no en términos del parámetro Hubble, sino en términos del factor conforme, ¿no? Entonces, pondremos que tenemos, por tanto, la ecuación de Friedman, que va a ser A punto sobre A, que es el H, ¿no ve? Esto al cuadrado, voy a pasar este H0 a multiplicar, y voy a tener esta parte inalterada. Ya, entonces aquí lo que puedo hacer es meter ese a al cuadrado que está dividiendo también a la derecha, ¿no? Entonces voy a tener que el a punto al cuadrado va a ser a al cuadrado, h0 al cuadrado, omega m sobre a al cubo, más omega lambda, ¿no? Y directamente entonces voy a tomar la parte, notemos aquí que hay dos casos posibles, ¿no? O sea, tengo dos raíces para la derivada de A. Tengo una positiva y una negativa, ¿no? O sea, A punto puede ser más la raíz de eso o menos la raíz de lo que está a la derecha, ¿no? Pero en particular sabemos que el universo se está expandiendo, ¿no? Entonces la derivada temporal tiene que ser positiva. ¿Ya? Entonces voy a tomar directamente la raíz positiva aquí, ¿ya? Le voy a sacar la raíz a esto, tengo A veces H0 y la raíz de omega m sobre A al cubo. A ver, puedo sacar un A al cuadrado también para eliminar este A, ¿no? Entonces puedo tener un omega m sobre A más un omega lambda al cuadrado. Tenemos eso entonces, y todo lo que se va a tener que hacer ahora entonces es resolver la ecuación diferencial, ¿no? O sea, tengo que la derivada de A respecto del tiempo es H0 omega m sobre A más omega lambda por A al cuadrado, o sea, tendré que dt es de A dividido H0 y esta raíz, ¿no? Ahora tengo que integrar, entonces, ¿no?, ambos lados. Por este lado tengo solamente t. Voy a tener una constante integración también y demás, que la puedo hacer igual a 1, ¿no?, o igual a 0. Y puedo entonces aquí, para poder hacer esta integral de la derecha, multiplicar en el denominador y el numerador por la raíz de a, ¿ya? Entonces voy a multiplicar esto por a a la 1 medio y a a la 1 medio, arriba y abajo, ¿no? Me queda entonces a a la 1 medio de a, h0, el a a la 1 medio entra la raíz como un a, ¿no? Entonces tengo un omega m más un omega lambda al cubo. Y aquí puedo entonces hacer el viejo cambio variable, ¿no? El viejo truco.
Defino entonces una nueva variable que voy a llamar u como a la 3 medios. Obviamente el diferencial de esto va a ser 3 medios a la 1 medio, diferencial de a. Entonces aquí tendré 2 tercios, el diferencial de u, un h0 por ahí, un omega m, un omega lambda, y el a al cubo es u al cuadrado, ¿no? Esa integral ya la sabemos hacer. Puedo reescribirla entonces como 2 tercios, sacar un h0 y una raíz, ¿no?, de omega lambda, y tendré la integral de u omega m sobre omega lambda más u al cuadrado, ¿verdad? Y la integral de eso es el arco seno hiperbólico, ¿no? Entonces esto me queda como 2 tercios, 1 sobre h0 omega lambda, y tendré el arco seno hiperbólico de el cociente de omega lambda dividido omega m y un u ahí, ¿no? Entonces esto es igual a t. Ya, súper. Ahora, entonces, lo que resta es, de nuevo, poner mi variable inicial, que era el factor de escala, ¿no? O sea, reemplazo u por a la 3 medios e invierto, ¿no? O sea, tengo que saber cómo evoluciona el factor de escala con el tiempo, ¿no? Entonces, haciendo u igual a la 3 medios, me va a quedar que t es 2 tercios de 1 sobre h0 omega lambda, el arco seno hiperbólico, de omega lambda entre omega m veces a la 3 medios. Y de aquí entonces puedo sacar que el a va a ser entonces, aquí tengo primero un 3 medios de h0 omega lambda, es este. Esto con un seno hiperbólico. Y después tendré aquí una raíz de omega m entre omega lambda. Y esto es igual a la 3 medios, ¿no? Entonces, todo esto a la 2 tercios será el a, ¿verdad? Entonces, 2 tercios por 1 medio es 2 tercios aquí tengo, y esto es igual a mi a de t, ¿verdad? Entonces, ahora podemos hacer los límites que nos corresponden, ¿no? Para eso, ¿qué es lo que podríamos hacer? Primero, sabemos que el seno hiperbólico de x lo podemos expresar en términos de las exponenciales, ¿no ve? Entonces, si hacemos, vamos a hacer esto en serie de Taylor, digamos, un seno hiperbólico a la a de x se va a aproximar como un x a la a, 1 más ax cuadrado sobre 6 más órdenes superiores de potencias desde cuartas, ¿no? Y por tanto, si el x, ¿no?, que en este caso sería nuestro tiempo, es pequeño, entonces nuestro factor de escala va a ser proporcional a el tiempo elevado a la potencia del seno hiperbólico, ¿no? O sea, elevado a la 2 tercios. Y esto, ¿qué es lo que teníamos? Que cuando es elevado a la 2 tercios es dominado por materia, ¿no ve? Esto lo tengo un poco más arriba. Efectivamente, ¿no? Aquí.
Cuando el A de T escala con T a la 2/3 es dominado por materia. Y por otro lado, si el T es mucho mayor que 1, entonces directamente tengo esta contribución a las exponenciales, ¿no? O si el X es mayor que 1, entonces este se va a 0 y tengo una evolución exponencial, ¿no? Sobre 2. Entonces, mi factor de escala, perdón, va a ser proporcional a la exponencial del H0 omega lambda T. Se me está escuchando bien, ¿verdad? Justo ahorita acaba de pasar otra vez lo del micrófono. ¿Así? Y ahora está bien. Ya. Por favor, les voy a pedir que me den un minutito, porfa, que me están tocando el timbre. Aquí no hay nadie en mi casa. Entonces voy a parar la clase por un minuto, por favor. Está bien. Gracias. Bueno, hola, ya estoy de vuelta. ¿Me escuchan bien? Y parece que sí. Ya, súper. Sí, mil disculpas. Esas son las desventajas de tener clases virtuales, ¿no? Necesariamente uno tiene que hacerse cargo en paralelo de las labores domésticas. Así que bueno. Y continuando, entonces, voy a tratar de escribir un poquito mejor esto. Tenemos aquí la raíz del omega lambda y tenemos un crecimiento exponencial, ¿no? Que es el universo de De Sitter, justamente, ¿ya? Es un universo dominado por constante cosmológica positiva, ¿no? Entonces, la edad del universo, a partir de esto, ya sabemos, ¿no? Cómo es nuestro factor de escala y cómo depende el mismo del tiempo, y también sabemos cómo es el tiempo aquí, ¿no? En función del factor de escala, ¿verdad? Entonces, cuando medimos el factor de escala en el presente, es igual a 1, ¿verdad? Y podemos medir también la constante, el parámetro Hubble, ¿no? Y medir los contenidos de materia y de energía oscura de tal forma que nuestras observaciones hagan sentido, ¿no? Entonces, podemos hacer que el tiempo evaluado en el presente, o sea, T0, será todo esto con el factor de escala igual a 1, ¿cierto? Y eso será la edad del universo. Entonces tenemos un 2/3 raíz de omega lambda, H0, el arco seno hiperbólico de omega lambda entre omega m. Tenemos que omega m es más o menos 0,32 y omega lambda es más o menos 0,68, ¿no? Esto nos da entonces 0,96 o dividido el H0, que es como 70 kilómetros por segundo a la menos 1, por megaparsec a la menos 1, y eso es como 14 por 10 a la 9 años, ¿no? O sea, tenemos 14.000 millones de años. Y esto en particular
resuelve el problema que teníamos con el universo de Einstein de Sitter, ¿verdad? El universo solamente dominado por materia, para el cual teníamos una edad del universo de 9.000 millones de años, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, a grandes rasgos, si quieren, ya para terminar esta partecita que teníamos que terminar ayer, uno podría decir, bueno, el ingrediente, los ingredientes principales para tener el universo como lo tenemos hoy en día, digamos, o para vivir en el universo que vivimos, ¿no? Son la materia, la radiación y la constante cosmológica, siendo que la materia puede ser materia oscura o materia bariónica. Tenemos esos tres ingredientes que nos van a determinar entonces cómo es la dinámica del universo en el presente, ¿verdad? Sin embargo, hay una pequeña discusión que hay que hacer todavía. ¿Se acuerdan que hemos hablado un poco respecto de la curvatura del universo y todos los modelos que hemos estudiado ahorita tienen que ver con curvatura igual a cero, ¿verdad? Las observaciones básicamente nos dicen que vivimos en un universo prácticamente plano, sin embargo, todas las observaciones que tenemos también tienen un dado margen de error. Entonces, tenemos un universo que es prácticamente plano, con un error para abajo, un error para arriba, que puede determinar que nuestro universo tiene constante cosmológica positiva o constante cosmológica negativa también, ¿no? Y hemos visto que el hecho de que nuestro universo, o de que un universo sea curvado, eventualmente nos va a definir qué es lo que pasa con el mismo, ¿no? En particular, si el mismo es plano, se va a expandir para siempre. Si el mismo tiene curvatura positiva, en principio tiene una expansión acelerada, ¿no? Que no está determinada por la constante cosmológica. Y si el mismo tiene curvatura negativa, eventualmente acaba colapsando de nuevo, ¿no? O sea, hay un big crunch. ¿Ya? Y bueno, nosotros estamos en particular en un punto donde, si quieren, las tres curvas se intersectan, ¿no? Entonces ahí, obviamente, se sabrá al respecto, digamos, desde la forma más conservadora posible, mucho más adelante en la historia del universo, cuando efectivamente estemos viendo que se sigue expandiendo o que empieza a colapsar, ¿no? Pero en este punto, en el espacio-tiempo en particular, tal cosa no es posible de una forma directa, ¿no? Obviamente indirectamente sí se puede llegar a saber. Muy bien. Bueno, entonces esto es lo que vamos a estudiar aquí en el curso de cosmología respecto de lo que pasa en grandes escalas, ¿no? O sea, cuando consideramos un universo homogéneo e isotrópico y toda esta parte que tiene que ver con la implementación directa de las ecuaciones de Einstein para un modelo cosmológico. Muy bien. Entonces, bueno, antes de cambiar de tema, quería ver si hay alguna pregunta respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, me parece que no, ¿no? Entonces voy a continuar con la siguiente parte. Ay, esto es aquí. Bueno, entonces, inicialmente yo quería tratar de esto en la tercera clase, obviamente no se ha podido y ya me he dado cuenta que para empezar es mucho contenido y segundo que quisiera, digamos, enfatizar un poco más en los detalles de los cálculos que en meras, digamos, afirmaciones respecto a lo que pasa, ¿no? O sea, que no sea una cosa tan divulgativa este curso y sí un poquito con meterse a hacer cuentas, digamos, canónicas que nos dan cierta información respecto de lo que conocemos del universo. Muy bien. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar respecto a la historia térmica del universo temprano, ¿ya? Aquí aumentaré páginas. Y
uno podría decir, bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, pero no es tan así, ¿ya? Lo que nos interesa en este punto del curso es entender cómo es que era el universo básicamente cerca del génesis, ¿no? O sea, cerca del inicio del mismo, qué es lo que pasó, cuáles son las etapas en las cuales las interacciones de partículas, de distintos tipos de partículas se tornan importantes, cuándo hay la nucleosíntesis, ¿no? O sea, cuándo se forman los primeros átomos, cuándo está el desacoplamiento de fotones, o sea, esta radiación cósmica de fondo que podemos ver, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a partir, contrario a lo que les he dicho, de un par de hechos que vamos a tratar de demostrar, ¿ya? Entonces, vamos a decir primeramente el universo en una etapa inicial era muy denso y muy caliente. ¿Esto qué implica? El hecho de que las partículas que conocemos, ¿no? Todas tienen o masa diferente, masas no negativas, ¿no? O sea, tenemos los bosones de calibre, que algunos no tienen masa, como ser el fotón, como ser el gravitón, como ser el bosón W también, ¿no? Que se propagan a la velocidad de la luz siempre, ¿no? O sea, son siempre relativistas. Por otro lado, hay otras partículas que tienen masas pequeñas, las cuales se pueden comportar de forma relativista, digamos, desde el punto de vista termodinámico, ¿no? O sea, considerándolas como parte de un gas, cuando la temperatura es muy alta, ¿no? Porque sabemos que la velocidad de las partículas básicamente es proporcional, ¿no? En el modelo cinético a la temperatura del ambiente, ¿no? Entonces, bueno, uno podría decir, si el universo en algún punto fue muy, muy caliente, entonces necesariamente hay que tratar a las partículas con masas pequeñas siempre como relativistas, ¿no? Entonces, diremos esto. Las partículas elementales deben ser tratadas como partículas relativistas si la temperatura es mayor que la masa, ¿no? Obviamente aquí estoy haciendo h barra igual a 1, la constante de Boltzmann igual a 1 y la velocidad de la luz igual a 1 también, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos hablar en este caso de masas, ¿no? Una vez que hacemos h barra igual a 1, la constante de Boltzmann igual a 1 y c igual a 1, hablamos que la temperatura tiene las mismas unidades que las masas, ¿no? O sea, podemos pensar que vamos a medir la temperatura en unidades de energía, ¿no? Podría ser electronvolts, igual que la masa la podemos medir en electronvolts, ¿no? Entonces, solamente como a medida, si quiere, o a manera, perdón, de dar un ejemplo, voy a decir que la temperatura más alta de la cual sabemos que ha existido son 100 gigaelectronvolts, ¿no? Por ejemplo, en la transición de fase electro débil, la temperatura es de alrededor de 100 gigaelectronvolts, ¿no? O sea, esto es 100 por 10 a la 9 electronvolts, ¿ya? Y podemos, por otro lado, ver las masas de las distintas partículas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, ¿alguien sabe la masa del electrón en electronvolts? La masa del electronvolt es como 500 kiloelectronvolts, ¿no? Si no me equivoco.
Después esa es la misma masa que el positrón y demás. Uno puede ir subiendo en la escala, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, la masa del Higgs, del bosón de Higgs, que se ha medido, es como de 125 gigaelectronvolts, ¿no? Que en este caso es casi comparable con la temperatura en el inicio del universo y demás, ¿no? Y bueno, uno podría decir, bueno, el Higgs es muy, muy pesado, ¿no? Casi todas las otras partículas que conocemos son más livianas que el Higgs y, por tanto, en una fase inicial del universo, las mismas eran totalmente relativistas y necesariamente hay que tratarlas como tales, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar como un ejercicio hacer la transformación de T en electronvolts a la temperatura en grados Kelvin, ¿ya? Obviamente ahí hay que entonces poner la constante Boltzmann, la constante de la velocidad de la luz, ¿no? Para hacer las correspondientes transformaciones de unidades, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora hablaremos un poco respecto al equilibrio térmico, ¿ya? En particular, cuando nosotros hacemos física, digamos, una parte importante, si bien no la más importante, es aquella del equilibrio, ¿no? Uno podría decir entonces, bueno, inicialmente a una temperatura fija, si nosotros estamos en equilibrio, entonces, para empezar, no hay transiciones de fase, ni nada por el estilo. Sabemos que en el universo temprano sí han habido. Sin embargo, en la época donde se ha generado la radiación cósmica de fondo, sabemos que el espectro que se mide de fotones, ¿no? de la radiación cósmica de fondo, sigue un espectro de cuerpo negro, ¿no? Que sabemos que para nuestros días desde 2.73 grados Kelvin y demás, ¿no? En particular, entonces, podríamos decir que el equilibrio térmico se alcanza en la CMB, en la radiación cósmica de fondo, ¿no? El CMB es la radiación cósmica de fondo, o sea, el Cosmic Microwave Background, ¿ya? Tiene un espectro de cuerpo negro, ¿no? Eso implica que el universo en equilibrio térmico, en esa fase en particular, ¿ya? Muy bien. Entonces, bueno, una vez que ya les he dicho que la temperatura en el universo temprano era muy, muy alta, uno podría decir que el universo temprano era, o se lo puede tratar como un gas caliente lleno de partículas, ¿no? De partículas de distintos tipos, digamos, de quarks, de piones, de electrones y todo menos nucleones, ¿no? Menos núcleos atómicos, que después ha habido la nucleosíntesis, ¿correcto? Y como tal, no podemos describir, o no es para nada práctico decir, bueno, hagamos una descripción de ese gas a partir de las posiciones y velocidades de cada una de las partículas que están ahí, ¿no? De hecho, eso lo sabemos en física ya desde que estudiamos termodinámica y más aún desde que estudiamos mecánica estadística, ¿no? Entonces pongamos el universo temprano es un gas de partículas interaccionando. No es útil describirlo, digamos, por, si quieren, las posiciones y velocidades de las partículas, sino se requiere un tratamiento estadístico, ¿no? Muy bien, entonces,
como sé que no todos aquí han visto mecánica estadística y demás, voy a hacer un apañado, digamos, una clase rapidísima, de lo que son funciones de distribución y cómo se pueden calcular las distintas cantidades relevantes para un gas a partir de una función de distribución, ¿ya? Entonces, básicamente, el problema de la mecánica estadística se basa en ver cómo se puede describir un gas desde el punto de vista, digamos, probabilístico y ver cómo es que, por tanto, es esa distribución de probabilidades. Muy bien. Entonces, bueno, si esperamos tiempo suficiente, una vez que tenemos, digamos, un problema en termodinámica, se llega siempre al equilibrio, ¿no? Ese es uno de los principios de la termodinámica que tiene que ver con que hay dos principios de la termodinámica, ¿no? En particular, uno que las variaciones en entropía eh, o las primeras derivadas de la entropía son cero, ¿no? O sea, se tiene un mínimo o un máximo, y la segunda es que las segundas derivadas de la entropía tienen necesariamente que representar un máximo, ¿no? Y eso representa una configuración de equilibrio, ¿ya? Entonces, bueno, si nosotros llegásemos al equilibrio, nuestra función de distribución es independiente del tiempo. Entonces voy a hacer una función de distribución para partículas que obedecen las leyes de la mecánica cuántica y que pueden ser o bosones o fermiones, ¿no? En particular, entonces, tenemos una función de distribución en el espacio de momentos que voy a decir que es 1 sobre la exponencial de la energía en función del momento, un potencial químico que lo voy a llamar mu, y esto más menos 1, ¿no? Donde el más, el signo positivo, nos va a determinar la función de distribución para fermiones, y esta distribución se llama la distribución de Fermi-Dirac, donde obviamente los fermiones son partículas de spin medio, ¿no? De spin semientero. Spin semientero. Y por otro lado, el menos es para los bosones y se sigue la distribución de Bose-Einstein. Y estas son partículas de spin entero, ¿ya? Bueno, en particular, una vez que los fermiones son partículas de spin semientero, entonces también vale el principio de exclusión de Pauli para poder hacer la distribución, efectivamente, ¿no? O sea, que dos partículas con el mismo spin no pueden ocupar el mismo estado de energía y demás, y es básicamente eso lo que nos determina la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Mientras que los bosones siempre se pueden acumular en el estado base. Muy bien. Entonces, obviamente, aquí la temperatura es la T mayúscula y el mu es el potencial químico. Entonces, ¿qué es este potencial químico en particular, ¿no? Uno podría pensar, bueno, tenemos en este caso solo a manera de hacer una pequeña dinámica, ¿qué función de partición estoy implícitamente usando aquí? A los que han visto mecánica estadística ya, que implica el potencial químico también. Bueno, es la función gran canónica, ¿no? O sea, podemos considerar un sistema abierto donde hay un intercambio de partículas con el ambiente, ¿no? Y de esta forma, entonces, lo que el potencial químico nos está midiendo es la respuesta del sistema a un cambio en el número de partículas.
Muy bien. Ahora hablaremos de densidad de estados. Así violentamente. Entonces aquí necesariamente tenemos que ver cómo es que vamos a describir a nuestras partículas en el gas, ¿no? Podemos partir entonces de la densidad del número de partículas. Que implícitamente he usado ayer, ¿no? Ese n minúsculo, cuando hemos visto cómo era la relación entre la presión y la densidad de energía para un gas. Ese es un n, que será la suma sobre los momentos de nuestra distribución. Muy bien. Y ahora, necesariamente, como hemos dicho, nuestras partículas obedecen las leyes de la mecánica cuántica, tenemos que, en cierta forma, poder discretizar nuestro espacio de fases, ¿no? O sea, volverlo como un sistema cuántico, ¿ya? Entonces, como el gas es un sistema cuántico, entonces los momentos van a estar partidos por cajas de tamaño L, ¿no? Y que estén escaladas o que escalen con la constante. Entonces podré decir que esto es un de 1, ¿quieren? Y puedo de esta forma armar un espacio de fases, ¿no? con bien pequeñitos, ¿no? Entonces, en particular, en el espacio de momentos, lo voy a llamar como P, la densidad de estados es L cubo sobre H al cubo, ¿no? O sea, esto va con un volumen sobre H al cubo. Básicamente estoy discretizando, si quieren, estoy haciéndome cajitas de tamaño de la constante de Planck, ¿no? Por otro lado, si considero un espacio de fases verdadero, ¿no? O sea, dado por las posiciones y los momentos, entonces ese volumen pequeñito va a ser dado solamente por la constante de Planck. Pero por razones que van a quedar obvias más adelante, vamos a utilizar solamente un espacio de momentos, ¿ya? Muy bien. Ahora, esto también depende de los grados de libertad del gas, ¿no? Si el gas tiene G grados de libertad, entonces nuestra densidad de estados va a ser los grados de libertad divididos la constante de Planck, ¿no? Si hacemos H barra igual a 1, entonces esto es igual a H sobre 2pi, ¿verdad? Entonces tendré H sobre 2pi, o perdón, G sobre 2pi al cubo. Muy bien. Entonces, bueno, ahora hablaremos de las densidades y la presión del gas en función de nuestra distribución de probabilidades, de nuestra función de distribución, ¿ya? Tenemos primero, entonces, la densidad del número de partículas. Va a venir como una función de la temperatura. Tengo que poder discretizar mi espacio de momentos, ¿no? Para eso tengo ese factor de G sobre 2pi al cubo y una integral en el volumen en los momentos veces mi función de distribución. Esa es la temperatura, ¿no? Por otro lado, la densidad de energía voy a llamar rho de T,
va a ser todavía la misma discretización en mi espacio de momentos. Voy a tener mi función de distribución de probabilidad y como esto de aquí es un volumen, ¿no? Todo lo que está en el integrando es un volumen y me interesa la densidad de energía, entonces tengo que integrar la energía dentro de ese volumen, ¿no? Muy bien. Y por último, la presión. Viene, lo voy a llamar, vamos a usar hartas P's y ya estoy usando el P minúsculo aquí como momento, ¿no ve? Voy a poner aquí. P minúscula es momento. Entonces el P mayúscula lo voy a escribir así. Lo voy a llamar presión, ¿ya? Entonces el P mayúscula, obviamente en función de la temperatura, va a ser de nuevo un G sobre 2pi al cubo, un D3P, de F, de P de T. Tendré mi momento al cuadrado sobre 3 veces la energía, ¿no? Y en particular vamos a seguir que la energía va a seguir la forma relativista, ¿no? O sea, tenemos la raíz de m cuadrado c cuadrado más p cuadrado c a la cuarta, pero estoy haciendo que c es igual a 1. Muy bien. Y necesariamente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? En el universo temprano tengo partículas de diferentes especies, ¿no? O sea, tengo fermiones, tengo bosones, necesariamente cada una va a seguir una propia distribución, más cada una va a tener una energía característica diferente también, ¿no? Hay partículas con masa, sin masa, con velocidades que en principio son diferentes unas de otras y demás. Entonces, directamente para los distintos tipos de partículas, esta función de distribución va a ser diferente, ¿ya? Pero, si consideramos el equilibrio, la temperatura para todas las partículas va a ser la misma, ¿ya? En el equilibrio, T, y si quieren va a ser igual a T para todas las especies de partículas, pero Fi de P y de T, llamemos Pi y T, es diferente para cada uno, para cada tipo de partículas, ¿no? O sea, acá hay una función de distribución diferente para cada tipo de partículas. Muy bien. Ahora tenemos un hecho observacional que es que, acuérdense que aquí he escrito todo del potencial químico, ¿no? Entonces, en particular, si la temperatura es mucho mayor que el potencial químico, entonces este término de aquí se puede obviar, ¿no? Mu dividido T va a ser despreciable, ¿ya? Y de hecho eso es lo que pasa en el universo temprano. El potencial químico para las diferentes especies de partículas es mucho menor que la temperatura, ¿ya? Y por tanto se puede obviar o despreciar ese término. Muy bien. Bueno, ahora hablaremos de qué es lo que pasa con las diferentes partículas del universo, ¿no? Esto es básicamente lo que quería hablarles de mecánica estadística. Ahora apliquemos eso a la cosmología, ¿ya? Ponemos un punto aquí, voy a iniciar otra pizarra. Y hablaremos entonces del plasma primordial, ¿ya? Entonces, bueno, la idea que tenemos ahora entonces es describir, ¿no?, el estado del universo en equilibrio térmico, ¿no ven? Y para eso tenemos entonces que evaluar las cantidades necesarias, o sea, la densidad del número de partículas, la densidad de energía y la presión para describir tal estado, ¿no?
necesitamos evaluar las cantidades, o sea, N, Rho y P, para describir tal estado. Muy bien. Entonces partiremos primero de describir de evaluar cómo es la densidad del número de partículas. Muy bien. Entonces tenemos, voy a poner esto así. Ay, qué chulo, aquí. N, tenemos entonces que el N era G dividido 2pi al cubo, integral en 3 dimensiones de nuestra función de distribución, ¿no? En particular me puedo ir para un elemento esférico, ¿no? O sea, tendré que ese de 3p será entonces un elemento de ángulo sólido veces un dp, ¿no? Y un p al cuadrado, ¿ya? Entonces tengo que esto se va a volver, y obviamente estamos haciendo aquí muy igual a 0, ¿ya? Que química igual a 0 por las razones que les he dicho anteriormente, ¿no? O sea que la temperatura es mucho mayor que el potencial químico en ese caso. Tendré entonces aquí 2 al cubo es 8, dividido 4, si quieren es 2, y me queda, esto es, sí, 2pi al cuadrado, me queda un dp de esta vez, con integral de 0 a infinito, un p al cuadrado, f de p y de t. Muy bien. Ahora escribiré directamente mi función de distribución. Un 2pi al cuadrado, 0 hasta infinito, de p al cuadrado, tengo aquí la exponencial de la energía dividido el tiempo, ¿no ve? Voy a escribir esto ya directamente como la raíz de m cuadrado más p al cuadrado, perdón, dividido la temperatura más tiempo, más menos 1, ¿correcto? Esta es mi densidad de número de partículas, y lo que tengo que hacer entonces es evaluar ese integral para los casos que sean relevantes. Muy bien. Ahora pasaremos a hablar de la densidad de energía. Tenemos entonces que nuestro rho de t era de nuevo g sobre 2pi al cubo, la integral de 3p de la energía pesada por nuestra función de distribución, y esto es g sobre 2pi al cuadrado, nuestra integral de 0 a infinito, en este caso tendré p al cuadrado, ¿no? Mi energía, que es la raíz de m cuadrado más p al cuadrado, dividida mi función de distribución, ¿no? Que tenía aquí la exponencial de m cuadrado más p al cuadrado, todo entre t, más menos 1. Entonces, podemos definir las variables adimensionales que lo voy a llamar x a m dividido t, y lo voy a llamar xi a p dividido t. Entonces, de aquí tengo que mi p va a ser xi veces t, ¿verdad? Y, por tanto, mi densidad de energía, mi densidad de número de partículas va a ser, entonces tenía aquí un g sobre 2pi al cuadrado.
tengo aquí, pueden ver un dp, voy a ganar una temperatura, ¿no? Tengo un p cuadrado, voy a ganar una temperatura al cuadrado, entonces tengo una temperatura al cubo aquí que va a salir, y voy a tener c al cuadrado, y aquí la exponencial es simplemente m cuadrado sobre t, sobre la temperatura al cuadrado, más sobre la temperatura al cuadrado, todo en raíz, ¿no? O sea, tengo x cuadrado más c al cuadrado, ¿no? Entonces gano simplemente un cubo ahí. Tendré aquí mi integral de 0 a infinito de psi al cuadrado, mi exponencial de la raíz de x al cuadrado más psi al cuadrado más o menos 1. Y esto lo voy a escribir como g sobre 2pi al cuadrado, t al cuadrado, y una función, porque aquí estoy evaluando el psi, ¿no ves? Que va de 0 a infinito. Entonces me va a quedar una función de x, ¿ya? Que la voy a llamar i de x más menos, ¿no? Donde el más menos obviamente tiene que ver con si nuestras partículas son fermiones o bosones, ¿no? Y por otro lado, voy a escribir densidad de energía, de nuevo, de la misma forma, ¿no? Como g sobre 2pi al cuadrado. De nuevo, entonces aquí voy a ganar un t extra, ¿no? Voy a ganar un t extra por causa de esta raíz de, o sea, el cuadrado, al final de cuentas, sí es x al cuadrado veces t al cuadrado, y esto es c al cuadrado veces t al cuadrado, sale un t afuera, ¿no? Entonces voy a t a la cuarta, y tendré aquí la integral de 0 a infinito, de psi al cuadrado, x al cuadrado, más psi al cuadrado, dividido la exponencial de x al cuadrado más psi al cuadrado más o menos 1. Y esto lo voy a escribir de nuevo como e sobre 2pi al cuadrado, t a la cuarta, y es j más o menos de x, ¿no? Muy bien. Entonces, estas son importantes y las voy a enmarcar. Súper. Entonces, bueno, nuestro problema para encontrar tanto la densidad de número de partículas como la densidad de energía va a ir a evaluar esas integrales para cada una de las partículas que tengamos y demás, ¿no? Ahora, lo que resta obviamente es evaluar las integrales, y eso no siempre se puede hacer analíticamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí, esto es, ay, perdón, esto es aquí. Quiero ver cómo mover esto, pero no puedo. Voy a eliminar estas dos. Bueno, aquí entonces lo que he hecho es evaluar numéricamente ambas integrales, tanto en su parte positiva como en su parte negativa, y ahora el que queda de clase vamos a evaluar los límites correspondientes. Muy bien. Entonces, obviamente este de aquí, esto es el i más menos, ¿no? Solo para dejar claro, este es el i más menos de x, ¿no? Bueno, que eso ya son bacanas, así que olvídense. Este es el i más menos de x, y este es el j más menos de x, ¿no? Donde esta es la parte j menos, esta es la parte j más, esta es la parte i menos, y esta es la parte i más, ¿no? Muy bien. Aquí entonces vamos a tratar dos límites, ¿no? Estas son las integrales evaluadas numéricamente, y vamos a ver cómo se tratan analíticamente los límites. Podemos tratar las integrales i más menos de x y j más menos de x en dos límites elevados
que sea el relativístico y el no relativístico, ¿no? O sea, cuando las masas son grandes, si quieren, y cuando las masas son muy pequeñitas. Entonces partamos de... En particular, en el límite relativista, ¿qué es lo que podemos hacer? Las masas de las partículas son despreciables con relación a su velocidad, ¿no? En el límite relativista, entonces la energía va a ser proporcional al momento. Básicamente es eso, ¿no? Vamos a hacer X yendo a 0. Muy bien. Entonces, voy a partir para la densidad del número de partículas, o sea, a evaluar la integral I más menos de X, que esto era, lo escribiré de nuevo aquí, la integral de 0 a infinito de xi al cuadrado, la exponencial de x cuadrado más xi al cuadrado, más menos 1, ¿verdad? Entonces, directamente si hago esto evaluado en 0, es bien rápido lo que vamos a hacer aquí. Tenemos un xi al cuadrado, un xi al cuadrado, la exponencial, escribir así, un xi más menos 1, ¿correcto? Ahora puedo escribir este 1 sobre el exponencial de e a la xi más menos 1 como un exponencial de menos de e a la menos xi, ¿no? Un e a la menos xi y un 1 más menos e a la menos xi, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Ahora voy a expandir en serie o expresar ese 1 sobre 1 más menos e a la menos xi como una serie geométrica, ¿no? Recordemos que voy a usar este aquí, uno más clarito capaz. Recordemos que podemos expresar un 1 menos r, ¿no ves? C como una serie de n igual a 0 hasta infinito de r a la n, ¿verdad? Y por otro lado, 1 más r, esto siempre y cuando tengamos un radio de convergencia, ¿no ves? Que eso sea menor que 1, ¿ya? En 0 hasta infinito de menos 1 a la n, ¿no? Bueno, entonces, aquí en este caso en particular, que un 1 sobre 1 más menos, ¿no? Esto lo puedo expresar entonces como una serie igual a 0 hasta infinito de, acordémonos, cuando tenemos un signo negativo, entonces todos los términos en la suma son positivos, y cuando tenemos un signo positivo van alternando, ¿no? Entonces, cuando tenemos un signo positivo van alternando, y cuando tenemos un signo negativo, ¿no? Tendré 1 a la n y un e, que es, si quieren, nuestro r, menos, perdón, a la n, pues, sí, ¿no? De acuerdo. Entonces, tenemos que el e a la menos sí, 1 más menos e a la menos sí, va a ser una serie de n igual a 0 hasta infinito, menos 1, la n, e a la menos sí, correcto. Ahora puedo hacer un cambio, ¿no? Puedo hacer n más 1 para que nuestra suma inicie en j igual a 1 y que esto de aquí es igual a la suma
j igual a 1 hasta infinito, de menos más 1 a la j menos 1 y e a la menos j veces i, ¿no? Muy bien. Entonces, volviendo a nuestra integral, teníamos el xi cuadrado veces esta otra parte, menos más j menos 1 e a la menos j xi. Entonces puedo sacar mi suma, j igual a 1 hasta infinito, tendré menos más 1, y la integral, esta va de 0 a infinito, de xi al cuadrado, y e a la menos j xi. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo evalúo esa integral? Voy a partir de la definición de la función gamma, ¿ya? Tenemos que la función gamma de n más 1 sobre a la n más 1 es igual a la integral de 0 a infinito de x a la n e a la menos ax de x, ¿no? Y por otro lado, esto, la función gamma de los números enteros es simplemente el factorial, ¿no ve? Entonces tenemos n factorial sobre a n más 1, ¿ya? Entonces aquí en particular tenemos que nuestro x es psi, ¿no ve? Tenemos psi al cuadrado y e a la a es psi, ¿no? En particular el a aquí es j, ¿no? Y tenemos que x es igual a psi y n es igual a 2, ¿no? Entonces tenemos psi es igual a x, en nuestro caso tenemos que a es igual a j y n es igual a 2, ¿no? Entonces, nuestra integral i más menos en 0 va a ser la suma, j igual a 1 hasta infinito, de menos más 1, j menos 1, y entonces 2 factorial, que es 2, dividido j, n 1 es 2 más 1, que es 3, ¿no ven? Muy bien. Esto entonces podemos ir, ¿no? Podemos, primeramente, el caso, esto está mal, ya, infinito aquí. Podemos tomar el caso de los bosones, ¿no? Primeramente, entonces, por los bosones, tenemos el i menos de 0, entonces será la suma de j igual a 1 hasta infinito. Entonces aquí solo a algo que siempre es 1, ¿no ven? Entonces tendré de 2 sobre j al cubo, que esto será entonces 2 más 2 sobre 2 al cubo más 2 sobre 2 a la cuarta más bla, 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 ¿no? Esto lo puedo factorizar como un 2 más 1 sobre 2 al cubo más 1 sobre 2 a la cuarta, perdón, ¿no? 3 al cubo, ¿no? 3 al cubo más aquí 2 sobre 4 al cubo más, etcétera, ¿no? Entonces tenía aquí un 2 al cubo, un 3 al cubo, 1 sobre 4 al cubo más. Ahora vamos a partir para la definición de la función z de Riemann, ¿no? Función z de Riemann es el z de S, la suma de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n de S, ¿no? Entonces, en particular, tenemos que el z
de 3 es, entonces tendré aquí más 1 sobre 2 a la 3, más 1 sobre 3 a la 3, más 1 sobre 4 a la 3, bla, 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 ¿no? Entonces, nuestro I menos de 0 es simplemente 2 función z de 3. Y esta se la puede evaluar directamente y tenemos un resultado numérico para eso, ¿no? Por otro lado, entonces, para fermiones, tendré el I más de 0 y allí iré intercambiando entonces un menos, ¿no? Primeramente, cuando J es igual a 1, aquí tengo un 1, ¿no? Entonces tendré simplemente un 2. Cuando J es igual a 2, perdón, aquí tendré un menos, ¿no? 2 menos 1, tengo menos 1 a la 1, tengo un menos 2 sobre 2 al cubo, y después tendré un más 2 sobre 3 al cubo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces tendré aquí un 2, perdón, ay, tendré un 2, menos un 2 sobre 2 al cubo, más un 2 sobre 3 al cubo, más, etcétera, ¿no? O sea, un 2 veces un 1 menos 1 sobre 2 al cubo, más 1 sobre 3 al cubo, menos 1 sobre 4 al cubo. Esto entonces lo puedo expresar en términos de la que teníamos, ¿no? Del I menos. Entonces tendré un 2, aquí 1 más 1 sobre 2 al cubo, más 1 sobre 3 al cubo, o sea, lo voy a sumar, un 1 sobre 2 al cubo, un 1 sobre 4 al cubo, y así sucesivamente, y le voy a restar el doble, ¿no? Más un 1 sobre 4 al cubo, y le voy a restar entonces a esto el doble, entonces tendré un 1 sobre 2 al cubo, más 1 sobre 4 al cubo, más un 1 sobre 6 al cubo, y así sucesivamente, ¿no? Aquí directamente, esto sigue, tendré 2z de 3, ¿verdad? Menos 4, y aquí lo que puedo hacer es factorizar en el numerador un 2 al cubo también, ¿no? Tendré un 1 más 1 sobre 2 al cubo, más 1 al cubo, más 1 sobre 4 al cubo, y así sucesivamente, que es exactamente lo mismo que teníamos aquí. Perdón, la z de 3. 4 y 2 al cubo es 8, ¿no? Entonces tengo un medio aquí y z de 3. ¿Correcto? O sea, un 2, z de 3, 1 menos un cuarto, que es lo mismo que hacer 3 cuartos de 2 z de 3, ¿no? Y el 2z de 3 era el I0, ¿no? O sea, tendré 3 cuartos de I menos, o, perdón, sí, de I menos 0, ¿no? Entonces tenemos que el I más de 0 es 3 cuartos del I menos 0. Muy bien. Que de hecho en la gráfica que tenemos aquí, exactamente lo que se puede observar, ¿no? El I menos, o perdón, el I más es 3 cuartos del I menos de 0. Muy bien. Bueno. De esta forma, entonces, nuestra densidad de número de partículas era G sobre 2pi al cuadrado, T al cubo, y más menos de 0. Tendré este I más menos de 0 era 2z de 3, ¿no ves? Entonces tendré aquí z de 3, gt al cubo, sobre 2pi al cuadrado, que eso significa z de 3, gt al cubo, sobre pi al cuadrado, esto para bosones. Y para fermiones tengo un 3 cuartos ahí, ¿no? Y ese era 2z de 3, entonces son 3 medios de 3 medios de z de 3
gt al cubo y un 2pi al cuadrado. Esto es lo mismo que 3 cuartos de z de 3, gt al cubo sobre pi al cuadrado, y esto es para... Ahora evaluaremos la densidad de energía. Esto lo estamos haciendo así. Teníamos entonces que la energía era G veces T a la cuarta sobre 2pi al cuadrado, más o menos de 0, ¿no? Y el J más menos, lo he puesto aquí. El J más menos es esto de aquí. Entonces el J más menos de 0 es simplemente la integral de 0 a infinito de xi cuadrado, de xi al cubo, perdón, por la exponencial e a la xi más menos 1, ¿correcto? Puedo hacer exactamente lo mismo, o sea, multiplicar y dividir por un e a la menos xi, ¿no? Entonces tendré menos de 0 es la integral de 0 a infinito de xi al cubo, e a la menos xi, 1 más menos e a la menos xi. Ya sabemos el resultado exactamente igual, ¿no? Y entonces nos queda aquí una suma de j igual a 1, perdón, hasta infinito, de menos más 1 a la j menos 1. Esta vez adentro tenemos la integral de 0 a infinito de xi, un xi y un e a la menos j xi, ¿correcto? De nuevo, podemos expresar esto en términos de la gamma, ¿eh? Teníamos que el gamma de n más 1 sobre n, ¿dónde está esto? Entonces, es la integral de x a la n e a la menos ax de x, ¿no? Es la integral de x a la n e a la ax de x. Y esto por su vez es n factorial a n más 1. Entonces, en nuestro caso, n es igual a 3 y todo el resto es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que el j es, entonces, la suma de j hasta infinito, de menos más 1, j menos 1, y tendré aquí el n más 1, que es el gamma de 4, que es lo mismo que 3 factorial, ¿no? 3 factorial es 3 por 2, es 6. Y a la 4, ¿no? 3 más 1, 4. Ahora podemos de nuevo expresar todo en función en términos de la z de Riemann, ¿no? Entonces tenemos el j menos de 0. Va a ser, de nuevo, ¿no? Tenemos el 6 más un 6 sobre 2 a la 4, más un 6 sobre 3 a la 4, más bla, 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 que esto es 6, 1 a la 4, más 1 sobre 3 a la 4, más, etcétera, ¿no? O sea que el j menos de 0 es el z de 4 de esta vez, ¿ya? Vamos a dejarlo en términos del z de 4, pero el z de 4 tiene una forma bien específica, que es z de 4 es 90, por si acaso, ¿ya?
Lo dejo así de esta forma por el momento. Y el mío hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho hace un rato, ¿no? O sea, vamos a tener aquí un 6, 1 menos 1 sobre 2 a la 4, más 1 sobre 3 a la 4, menos 1 sobre 4 a la 4, más 1 sobre 5 a la 4, si quieren, más bla, bla, bla. Esto lo va a hacer 1 más 1 sobre 2 a la 4, más 1 sobre 3 a la 4, más menos 12 de esta vez, de 2 a la 4, más 1 sobre 4 a la 4, más 1 sobre 6 a la 4, ¿no? O sea, tendré aquí un 6 veces z de 4, menos, voy a factorizar el 2 a la 4, entonces tengo 12 entre 16, ¿verdad? 12 entre 2 a la z de 4 de nuevo, o sea, me queda z de 4, y tendré aquí un 1 menos 1 sobre 8. Eso es entonces 8 menos 1, 7, 7 octavos, y este 6 z de 4 es mi i y mi j menos, ¿no? J menos de j más de 0 es 7 octavos de j menos 0. Bien. Entonces, mi densidad de energía es sobre 2pi al cuadrado, t a la cuarta, j más menos de 0, y tendré un lado, entonces, 6 c de 4, g de 4, 2pi al cuadrado, o sea, ese 2 lo puedo matar con este 6 y tendré un 3 aquí, y por otro lado, 7 por 6 por z de 4, g de 4, entre 8 por 2pi al cuadrado, ¿no? Entonces, pi paso propio con volverlo un 3 y anularlo, ¿no? Muy bien. Y el z de 4 y a la cuarta sobre 90, ¿no? Entonces voy a dejar esto como menos pi a la cuarta sobre 90, si quieren, ¿ya? Obviamente este de aquí es para bosones, este de aquí fermiones. Muy bien. Entonces ahora calculemos tanto la densidad del número de partículas como la densidad de energía para los fotones de la radiación cósmica de fondo. Muy bien. Le daré al blanco aquí. Para fotones de la radiación cósmica de fondo, tenemos que la temperatura que medimos hoy es como 2.73 grados Kelvin, ¿no? Entonces, la densidad de número de partículas para los fotones medidos hoy será, los fotones son bosones, ¿no ven? Entonces, y z al cubo, perdón, z de 3, g, t al cubo y al cuadrado, ¿no? Miguel, por si acaso quedan 5 minutos. Sí, gracias, ya voy a terminar ahorita. Ajá. Vamos entonces t0 al cubo, pi al cuadrado, y esto da más o menos como 410 fotones por centímetro cúbico. Para hacer esto, entonces, un
pequeño paréntesis si quieren. Para encontrar esto en términos de fotones por centímetro al cubo, hay que meter el KBT, ¿no ve? KBT 0 y un H bar ahí, ¿ya? Para que las unidades sean las correctas. Y por otro lado, la densidad de energía es pi al cuadrado sobre 15 T0 a la cuarta, y esto es menos 4,6 por 10 a la menos 4 a la menos 34, perdón, gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Y de nuevo, para hacer esto hay que hacer el KBT0 a la cuarta, esto por un volumen, ¿no? Ya. Muy bien. Partamos ahora para terminar la clase para calcular la presión. Muy bien, la presión. Entonces, finalmente, si P igual a E, podemos calcular la presión. Volvamos aquí. La presión era G sobre 2pi al cubo, la integral de 3P, de F de PT y P cuadrado sobre 3. Entonces voy a escribir esto de nuevo. Tenía un G sobre 2pi al 3P al cubo 3P y PT. Entonces podemos escribir esto en términos de un elemento. Y llegamos a G sobre 6pi al cuadrado. Estoy mandando el 3 que está aquí dividiendo ahí al frente. Y tendré la integral de 0 de P cuarta es igual a P. Entonces tendré un P aquí y un a la P dividido T más menos 1, ¿no? Esos son para partículas relativistas, recordemos, ¿no? Estoy haciendo directamente M igual a 0, si quieren, ¿no? Entonces puedo de nuevo definir mi variable adimensional como si el psi es P sobre T, ¿verdad? Entonces aquí tendré 6pi al cuadrado, gano un T con el de P, aquí tengo un P al cubo, gano un T a la cuarta, gano un T al cubo aquí, y un T aquí, entonces finalmente es un T. Tengo una integral de 0 a infinito, desde xi al cubo, y e a la xi más menos 1, ¿no? Ahora, para terminar la clase, ya que ya estamos sobre hora, esta integral de aquí, veamos a la definición que teníamos para el j más menos, ¿no? Nuestro j más menos era de xi al cubo sobre e a la xi más menos 1, ¿no? Tenemos justamente eso aquí, xi al cubo, e a la xi más menos 1, ¿no? Entonces, esto es g sobre 6pi al cubo cuarta, j más menos de 0, ¿lo ven? Muy bien, ahora recordemos que la densidad de energía era G, pondremos esto aquí de nuevo, la densidad era gt a la cuarta sobre 2pi al cuadrado j, ¿no? Gt a la cuarta sobre 2pi al cuadrado j más menos de 0, ¿no? Entonces esto ahí es entonces un tercio de ρ. ¿Y esto qué fluido nos representa? Hemos visto eso ayer, acuérdense, que es lo que dice, es un fluido de radiación, ¿verdad?
necesitado para la radiación. Esto se espera en un gas de partículas relativistas. Muy bien. Entonces, bueno, ahora para hacer otro límite que se puede hacer analíticamente, no relativista, tenemos que el T es menor que la masa, eso implica que el X es mayor a 1 esta vez, ¿no? Y en particular tenemos que la energía es P cuadrado más M cuadrado, ¿no? Entonces esto siempre se puede aproximar como 1 más P al cuadrado sobre 2M más otros términos, ¿no? Y tienen que hacer las mismas cuentas, entonces les voy a dejar esto como tarea. Encontrar ρ, N, ρ y P para este límite, ¿ya? La metodología es exactamente la misma, de esta vez, ya dándoles un spoiler de lo que tienen que encontrar, ya no son integrales que se resuelven en términos de la función gamma, no en términos de las gaussianas, ¿no? Son integrales gaussianas que se pueden evaluar bien fácilmente y bueno, se ve efectivamente que hay correcciones que tienen que ver con exponenciales, ¿no? Que salen directamente de las gaussianas, es decir, que en ese límite en particular, todas las cantidades que se tienen decaen exponencialmente a medida que la temperatura va disminuyendo, ¿no? Y bueno, en el inicio de la siguiente clase, bueno, yo les aconsejaría obviamente calcular estas cosas. Yo en el inicio de la siguiente clase solamente voy a exponer los resultados y partir para la parte de la entropía y la conservación de la misma en el universo primordial. Muy bien. Si hay alguna pregunta, obviamente pueden hacerla ahora. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces estaríamos volviendo con las clases el lunes y estas ya serían ¿no? de forma presencial. Gracias a todos por asistir y gracias Miguel por la clase. Gracias, gracias. Que tengan un buen fin de semana.